Muy buenas tardes, querido profesor Eider Bolívar. Mi nombre es Sofía Alejandra Iturbe Riascos. Estoy cursando con usted la materia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Profe, antemano decirle que recibí su correo y mil disculpas por los errores que tuve en el análisis. Sí, acaté su sugerencia para este nuevo video y las aplicaré mejorando mi conocimiento y mejorando mis calificaciones, Dios quiera. Y también me queda también pedir de antemano mil disculpas también por lo de la cámara. Lo que pasa es que no cuento con un buen celular, fue un celular prestado que no está en buenas condiciones, y así el cuento. Sé que no es su problema, pero no fue mi intención que la cámara no enfocara bien mi trabajo. Mil disculpas, sé que no se merece una calidad de trabajo, pero esas son mis intenciones de salir adelante con estas situaciones que manejo. Bueno, profe, ese no es el tema. Venimos hoy a hacer nuestro tercer evento evaluativo, nuestro tercer análisis de los cuales fueron los últimos temas tratados en clase, y empezaremos con la protección internacional de los derechos humanos, que prácticamente la protección internacional puedo definirla de acuerdo con todos los conocimientos que tengo, como el conjunto de las actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y prácticamente también como el disfrute de los derechos de las mujeres, hombres, niñas y niños bajo el conjunto de la competencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Aquí también podemos incluir a los refugiados, porque de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo también al derecho internacional humanitario, aparte del derecho internacional humanitario, también podemos incluir el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Entonces aquí también caben los refugiados en esta protección internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones las obligaciones que los estados deben respetar. Sí, las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser parte de los tratados internacionales. Los estados, al pasar a ser parte de estos tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes. Las asumen prácticamente en la virtud del derecho internacional, de respetar, como lo dije, de proteger y de realizar los derechos humanos. Aquí es donde yo me preguntaba antes de estar cursando este curso. Yo decía, bueno, los estados, la población debemos cumplir normas, debemos seguir la constitución política, no cometer cosas que no estén establecidas, sino las cosas que estén establecidas, no cometer cosas que no nos hagan ser un buen ciudadano, pero el Estado que no castiga, el Estado no cumple con sus obligaciones, no protege, no vela. ¿Y quién hace algo por el Estado? Nadie. Nadie. El Estado hace y ya todo queda impune, ya todo queda como perdido, pero no. Aquí, justamente en el debate que teníamos en clase, me pude dar cuenta que al Estado también hay leyes para el Estado, y son las leyes internacionales. Y entonces a veces hablamos de tratados, de convenios, y yo, ¿qué será eso? Pero aquí me doy cuenta que prácticamente sí hay ley también para el Estado, solo que a veces los ciudadanos no saben cuáles son las leyes que pueden existir para el Estado, entonces todo pasa desapercibido. Bueno, también por consiguiente, también en esta parte podemos incluir el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que uno de los objetivos de la Organización Unida será prácticamente, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. El valor de la persona humana en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas. Ese es el preámbulo de la carta, que se relaciona mucho con este tema. En el derecho internacional humanitario, podemos decir que el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar, trata prácticamente de limitar
los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que participan y participaban en los combates. Y limitan también a los métodos y medios de hacer la guerra. O sea, protege a los combatientes y excombatientes que participaban en los combates. Y también limita a los medios y métodos para no hacer la guerra. Entonces, el derecho internacional humanitario, que a veces muchos no lo conocíamos con otro nombre, pero también debemos conocerlo con otro nombre, que puede ser como, también, o sea, este también puede llamarse, cuando escuchemos hablar de derecho de guerra y de derecho de conflictos armados, también estamos hablando prácticamente de derecho internacional humanitario. ¿Listo? Bueno, entonces el DIH es la parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Y pues el derecho internacional también está integrado por también está firmado por acuerdos firmados entre estados. Listo, o sea, son firmas entre estados y ahí es donde nace el derecho internacional humanitario. Listo. Llamados con frecuencia tratados o convenios. Un momento ya. Listo. Bueno, entonces aquí en el DIH podemos decir que este cubre dos ámbitos y estos dos ámbitos vienen prácticamente a ser el primero, a ver, ¿cómo lo empezamos? Enumerémoslo. El primero sería la protección de las personas que participan o que ya no participan en las hostilidades. Listo. Y el segundo serían las restricciones de los medios de guerra, especialmente armas y métodos de guerra como ciertas tácticas militares, lo que hablábamos antes, los combatientes y los excombatientes. El derecho internacional humanitario también protege a las personas que no toman parte de las hostilidades, como son el caso de la población civil y prácticamente del personal médico y religioso. Asimismo, también protegería, como ya lo dije anteriormente, a los combatientes. Y aquí voy a dejar a los combatientes y combatientes, y aquí voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los heridos, los náufragos, los enfermos, los enfermos, los prisioneros y todas las personas que prácticamente han dejado las armas. En esencial los combatientes y combatientes, pero también veamos que también abarca a un sinnúmero de personas más, que son los náufragos, los enfermos, mejor dicho. En los crímenes internacionales, que también es otro tema del cual toca hacer el análisis, podemos decir que los crímenes internacionales son sometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles en el tiempo de paz o tiempo de guerra. Aquí podemos incluir que la tortura, la desaparición forzada, el homicidio, la esclavización, la deportación, ¿cuál más? Y pues los actos de violencia sexual y género, incluida la violación. Cuando hablamos de crímenes de guerra, podemos hablar de cuatro crímenes de guerra esenciales, los cuales son el genocidio. Cuando hablamos de crímenes de guerra, podemos hablar de cuatro crímenes esenciales, ya me estoy adelantando, de cuatro crímenes esenciales internacionales. Cuando hablamos de cuatro crímenes esenciales internacionales, los cuales son el genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión, los cuales fueron un tema muy fundamental en la clase porque pudimos debatir y fue muy, muy nutritivo para mí y sé que para muchos compañeros más. Bueno, entonces hablaremos de estos principales crímenes internacionales. El genocidio. La Convención para la protección y el castigo del delito del genocidio. La Convención para la protección y el castigo del delito de genocidio, prácticamente, pude
pude informarme que prácticamente aquí el 9 de diciembre de 1948 se proclamó que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad. Lógicamente, lo que acabo de decir es que el genocidio ha sido y es una constante histórica. Sin embargo, no es sino a partir de los grandes errores, no, de los grandes horrores y persecuciones, ¿cómo le decimos? Persecuciones antisemáticas y contra las comunidades polacas. Sí, los horrores y persecuciones son horrores de persecuciones antisemáticas contra las comunidades polacas. A ver, bueno, vamos a plantearlo bien. Para aclarar bien este tema del genocidio aquí en Colombia, debemos señalar que si bien es cierto, no existe un tribunal penal internacional en Latinoamérica, y mucho menos aquí en Colombia. Entonces, y mucho menos aquí en Colombia que juzgue y condene los crímenes de guerra, pues. Entonces, los crímenes de guerra y todos los crímenes de guerra, ni de lesa humanidad, ni de genocidio. Pues esto quiere decir que en estos escenarios no quiere decir que en estos escenarios no se hayan presentado a través de su historia fenómenos sociales, políticos y culturales, no quiere decir eso. Prácticamente que atenten contra el derecho de agentes y que sean consecutivos de crímenes de genocidio, a pesar de la ratificación de la Convención para prevenir y sancionar el genocidio, la lesa humanidad, el crimen de guerra y también el crimen de agresión. No quiere decir eso. Pues el compromiso de los estados de adecuar la legislación interna en este sentido sería eso. Entonces aquí el crimen de lesa humanidad, podemos abarcar que los crímenes de lesa humanidad son aquellos que dañan la humanidad. Obviamente todos los crímenes dañan la humanidad, pero este es un poquito complejo porque uno dice, bueno, y la definición de este, ¿la definimos así simplemente ya? No. Para entender un poco mejor, daré unos ejemplos acerca del crimen de lesa humanidad. Un ejemplo del crimen de lesa humanidad puede ser el apartheid. Otro, el apartheid que fue sufrido por una población en Sudáfrica, o también puede ser un crimen de lesa humanidad, el genocidio en Ruanda en 1994, que son algunos ejemplos de esta variedad de formas que pueden prácticamente adoptar los crímenes de lesa humanidad. Durante el intento de los Hutus, también sería otro ejemplo, durante el intento de los Hutus de exterminar la población Tutsi, prácticamente asesinaron aproximadamente, aproximadamente 1 millón de personas, pero las violaciones sistemáticas fueron también un horror. O sea, yo no digo error, sino lo más fuerte, horror. Fueron un horror. Y se calcula que más de 200 mujeres padecieron enfoques de este tipo de crímenes de lesa humanidad. Bueno, por desgracia tampoco podemos decir que estas son acciones, cosas del pasado, porque en este mismo año, en el año 2000, en el 2020, prácticamente expertos de las Naciones Unidas, declaraban posibles crímenes de lesa humanidad en el conflicto de Sudán del Sur, entre ellos también torturas y violaciones, y prácticamente todavía hay mucho por hacer en lo que respecta a los derechos humanos en África. En cualquier caso, hay otras cosas que podemos hacer para prácticamente frenar las injusticias. O sea, nosotros como población podemos frenar las injusticias, como por ejemplo ayudar a los países más desfavorecidos a salir de la pobreza y la desigualdad, que es muy difícil, sí. Y mucha gente dice que no habrá igualdad. Yo también comparto con eso, pero si se busca, pues
no se pierde nada con buscarla, sino que medianamente se regula un poco estas cosas. En el crimen de guerra, el término de crimen de guerra lo puedo definir por el derecho internacional y la Convención de Ginebra, que prácticamente se refiere a las infracciones graves del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que se cometen durante conflictos armados. Algunas de las primeras personas en ser juzgadas por crímenes de guerra fueron el ex primer ministro japonés, un ex primer ministro japonés por los juicios de Tokio en 1946 o el expresidente yugoslavio en 2002. Un momento ya. Bueno, ya para continuar tenemos el crimen de agresión, que sería entre muchos uno de los últimos que abarcaremos. El crimen de agresión constituye uno de los actos prácticamente más graves cometidos por un Estado contra otro, en tanto afecta en primer lugar el derecho de la autodeterminación y la soberanía del respectivo Estado. En segundo término, al ser usado por la fuerza, se comete una de las mayores infracciones contra el derecho internacional. Es lo que quiero decir. En palabras más y palabras menos, la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otros estados en el cual pues guía otra forma incompatible de la Carta de las Naciones Unidas. Pues, o sea, con este crimen de guerra lo que quiero como que dar a entender es que para mí, y en poco conocimiento que tengo, es que más aplica para el Estado que para los conflictos armados. Hay personas que dicen que aplica para los conflictos armados porque son los únicos que utilizan la fuerza contra la población. Pero no, esto lo podemos ver ahora, hace un año en mayo, que hubo la protesta sobre la reforma tributaria con el presidente Duque, que se decía que no se podía dar la reforma tributaria porque estarían los impuestos por el piso que nosotros los pobres no podíamos pagar, y fuimos más que todos los pobres los que revolucionamos, que prácticamente en Cali, o sea, por decirlo así, si fuera estado la casa de Nariño en Cali, ya en este momento no existiría la casa de Nariño, pero lastimosamente no, gracias a Dios está en Bogotá. Entonces sé que algunos habitantes, cuando hacemos estos paros, estas revoluciones, no toman de la manera adecuada, porque nos dedicamos a dañar los transportes públicos, los centros comerciales, y es más, a veces no nos dedicamos a dañar ni cosas del Estado, sino que microempresas de personas que no tienen nada que ver con el Estado, o sea, nos afectamos nosotros mismos. Entonces, para mí estos crímenes de agresión más que todo responden al Estado. Y entonces, ¿qué viene y hace el Estado en eso? Viene y azota con una agresión demasiada violenta a la humanidad por estos paros, bien sea paros camioneros, paros, no, terrible. Entonces, ahora poco lo que se puede evidenciar fue lo último que pasó en el 2021, en mayo, que muy claramente miramos como unos policías del ESMA acabaron con un chico de Popayán que estudiaba como que trabajo social, no recuerdo el nombre de estos momentos.
Bueno, profe, entonces ha sido mi intervención por el momento, ya para culminar el curso, acogiendo sus, sus sugerencias. Espero haya logrado el objetivo y espero haya mejorado mucho. Feliz tarde.